Bueno, vamos a continuar con Segunda de Corintios, esta serie que yo creo que está siendo de bendición para todos nosotros. Yo espero en el Señor que así sea. Y el tema de hoy que nos vamos a enfocar en este orden que llevamos en el capítulo 8. Entonces le voy a invitar que si tiene su Biblia, ¿verdad? Si nos quiere acompañar con su Biblia o en las pantallas, pero vamos a ver Segunda de Corintios, capítulo 8. Y el título del día de hoy es Siendo generosos. Debemos de recordar, perdón, cómo Pablo ha estado hablando a la iglesia de los Corintios y cómo Pablo le ha estado haciendo ver esas necesidades particulares que tiene como iglesia para ser cada día más y más conformada a la voluntad del Señor. Y ha hablado Pablo también de todo lo que hemos recibido por parte de Dios y cómo somos tan afortunados como iglesia de tener tantas bendiciones por parte de Dios. Ahora hay una parte muy importante que nosotros como creyentes debemos de aprender, y es la parte de dar al Señor. Y es una parte que en muchas ocasiones se toca con mucho cuidado, se toca muy por encima y se entiende. Y yo quiero ser muy claro el día de hoy. ¿Por qué? Porque se entiende perfectamente, tenemos que reconocer esto, que ha habido desgraciadamente ministerios, iglesias, etcétera, que han hecho mal uso de los recursos, específicamente económicamente hablando, de los recursos económicos. Y eso ha traído desconfianza, primeramente a la gente que nos ve de fuera, ¿verdad que sí? Y por otro lado también a la gente interna de la iglesia. Ha habido desconfianza en este sentido. Cuando se habla de dinero, el tema cambia, el ambiente cambia, ¿verdad que sí, ¿a poco no? Cuando empezamos a hablar de dinero, porque el dinero, desgraciadamente, es algo muy relevante en la vida del mundo. Pero nosotros sabemos que nuestra relevancia está en Cristo. Amén. Más allá de lo económico. Sin embargo, es una realidad que los ministerios deben de moverse por medio de los recursos económicos también. El día de ayer estaba viendo un video de los que nos regaló el hermano George Berger, misionero. Me impresionó porque no sabía qué alcance tenía, ¿verdad? En el video menciona que ellos tienen 6,000 personas trabajando alrededor del mundo de tiempo completo. ¿Usted cómo cree que se mantienen esas personas? Tiene que haber un recurso económico, porque muchas de esas personas tienen familias, muchas de esas personas, obviamente ellos tienen que comer, amén. El hecho que alguien sea misionero no quiere decir que porque tomó el paso de ser misionero entonces ya no va a comer, ¿verdad que no? Tiene que seguir comiendo. Tiene que seguir también, si son casados, manteniendo a su familia. A mí me da mucha tristeza a veces, hermanos, que la iglesia a veces manda misioneros y los manda con la bendición de Dios, pero sin un apoyo económico, un recurso, un refuerzo que realmente sustente a esos misioneros, ¿no? Y se les dice, pues ve y sufre por las penalidades no, espérate, o sea, tranquilo, ¿verdad? Tienen que ir respaldado. Aquí en la iglesia, y eso es muy importante, y yo creo que estamos movidos por el Espíritu Santo, amén. Aquí en la iglesia estamos entrando en un proceso donde estamos preparando a nuestro primer misionero. Ya lo sabían eso, ¿verdad que sí? Que es nuestro hermano David, que anda por allí en la talacha en algún lado. Y estamos preparando a nuestro primer misionero entonces, a nuestro hermano David. Y hemos tenido reuniones con una agencia misionera que tiene más de 100 años trabajando, que es Pioneers, y aquí en México se llama Pimex. Y estamos trabajando todo esto. Estamos viendo los cursos que va a tomar. No creo que va a ser así como de, qué bueno que te animaste, David, órale. ¿Sabe cuánto tiempo nos va a tomar para que esté listo, David? 3 años. Y en ese momento entonces ya vamos a comenzar a enviarle, ¿verdad? Pero desde ahorita la agencia misionera, y me parece excelente, ya nos está dando números, económicamente hablando. Ya nos está diciendo, mira, esto es lo que se va a gastar para que David pueda estar bien en las misiones. Es muy probable que nuestro hermano David, si el Señor lo permite, él vaya a apoyar al equipo de nuestro hermano Michael Smith y Lisa, que sabemos que ellos son misioneros que vienen de Alemania, de un país de primer mundo. ¿Cuántos les gustaría vivir en Alemania, los que estamos aquí? Diga que sí, no vamos a juzgar, no se preocupe. Es el país más rico de Europa. Tienen todo económicamente hablando. Realmente en ese país podríamos decir que no hay pobres, prácticamente. Y sin embargo, ellos decidieron venir, un par de alemanes, jóvenes, recién casados, y que tuvieron aquí sus 3 hijos preciosos que tienen, decidieron ir a la Sierra Tarahumara a servir con los tarahumaras. ¿Qué le parece?
Yo le quiero decir algo con toda confianza, ¿verdad? Porque yo soy el primero de la fila. Yo le digo a Michael, qué padre que tú te animas, porque muchos de nosotros no, que vivimos aquí en México, ¿verdad? Que estamos aquí. Pero él se animó. Recuerdo muy bien el tiempo que tenían tanta preocupación en cuestión de si les iban a dar los papeles o no. Aquí Migración en México no quería, les estaba haciendo batallar con los papeles para que pudieran estar aquí. ¿Y qué creen que pasó? Pues que Dios les manda a su primer hijo. Y su primer hijo nació aquí en México. Y Inmigración no le quedó de otra más que darles la doble nacionalidad. ¿Qué le parece? Y de esa manera, gracias al Señor, ellos están sirviendo aquí ahora en un lugar donde, lo voy a decir con mucho respeto, amén hermanos, donde poco nos atrevemos a ir. Pero se necesitan recursos para trabajar. Y si nosotros en ocasiones no nos atrevemos a ir, por allí decía un misionero, y lo voy a decir con mucha tranquilidad porque es la realidad, él decía, si no van tus pasos, que vayan tus pesos. Amén. Pero a veces somos muy tacaños en la iglesia, ¿verdad? Porque a veces decimos, ¿quién sabe qué harán con ese dinero? Y no, mi dinero es mío. Hermano, si tú amas más a tu dinero que al Señor, algo está mal. Algo está mal en tu relación con el Señor. Porque es necesario el dinero. Y es lo que va a comenzar aquí a enseñarnos el apóstol Pablo en este capítulo 8. Entonces vamos a ver los primeros 2 versículos de este capítulo 8. Y les decía todo esto precisamente porque nuestro hermano David se va a ir a trabajar con ellos, es lo más probable. Ellos están haciendo una traducción de la Biblia al Tarahumara, están trabajando ahí con las comunidades, algo precioso. Entonces vamos a ver qué es lo que sucedió aquí. Capítulo 8, versículos 1 y 2. Dice así, Pablo, fíjense cómo inicia, ahora quiero que sepan, está cambiando el tema, ¿ok? Entonces está direccionando ahora a la iglesia a otra temática. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Vemos a Pablo que ahora cambia la temática y se enfoca a un grupo de iglesias en Macedonia. Un grupo de iglesias que estaba pasando por dificultades, por pruebas y que eran pobres. Yo quiero preguntarte algo porque tenemos que aplicarlo a nuestra realidad, amén. ¿Cuántos de aquí van a tener cena de Navidad? Yo creo que sí, ¿no? Y yo creo que ese día, con el favor del Señor, no vas a cenar cualquier cosa, ¿verdad que no? Yo lo que te quiero decir con esto es que por la gracia del Señor, hermano, realmente no somos pobres. Nosotros no somos pobres, amén. Según la UNESCO, un lugar en pobreza o países en pobreza o regiones en pobreza, se les considera aquellos lugares donde no tienen acceso a agua y no tienen un piso por lo menos de cemento en sus hogares. Yo creo que todos aquí tenemos por lo menos piso de cemento en la casa, ¿verdad que sí? Tenemos una llave que llegamos y le abrimos y sale el agüita. Gloria a Dios. Hay lugares donde no. Hay lugares donde la gente tiene que caminar kilómetros para poder traer agua a su casa. Tú y yo no somos pobres. A pesar de que nos hayan querido vender esa idea, ¿verdad? Porque siempre nos comparamos con los países de primer mundo, pero mira, yo te aseguro que por la gracia de Dios, diario comemos. Amén. Diario tenemos un hogar que nos cubre, tenemos unas cobijitas ahora en diciembre. Estamos bendecidos. Estamos bendecidos. Pero ahora fíjate, esta iglesia de Macedonia era pobre. Ellos realmente eran pobres. Y no solamente eran pobres, sino que dice aquí que estaban pasando por aflicciones. Yo no sé qué tipo de aflicciones estás tú pasando, pero las aflicciones a las que se refiere aquí Pablo, que estaba pasando la iglesia de Macedonia, era por causa del evangelio. No era porque el novio lo había cortado, no era porque se peleó con el vecino, no era por alguna circunstancia de esa índole, era por causa del evangelio, por seguir a Cristo. Estaban sufriendo aflicciones y Dios mismo los estaba probando. ¿Qué te parece? Y con todo y eso que tenían, nos dice en el versículo 2, pero a la vez rebosan de abundante alegría. ¿Cuántos están alegres hoy? ¿Amén? ¿Sí? A veces no estamos alegres porque estamos preocupados de que nos llegue el bono de Navidad, ¿verdad?
Y decimos, no nos llegó el bono, nada. ¿Por qué, Dios? Así, ¿no? Nos quejamos. Pero ellos, a pesar de todas esas aflicciones, rebosaban de abundante alegría. Y esta alegría, dice, se desbordaba ¿en qué, hermanos? En gran generosidad. Ni siquiera en generosidad solamente, sino en gran generosidad. Cuando tú estás agradecido con Dios, eso se desborda en tu vida y fluye a los demás. Fluye a los demás porque el amor de Dios está fluyendo a tu vida y lo reconoces y estás agradecido por eso. Entonces vemos aquí algunas peculiaridades de la iglesia, o las iglesias, perdón, de Macedonia. Primero vemos y nos queda muy claro que eran iglesias probadas en muchas aflicciones y que eran pobres, estaban en muchas aflicciones y pobreza. ¡Qué tremenda situación! Nuestro hermano David Escobar, que es uno de los misioneros que estimamos mucho en el amor del Señor, él ha trabajado mucho en todo lo que es el área de la Huasteca Potosina. Y él llega a regiones donde él nos platica que tú subes, ¿verdad?, a ciertos lugares. Bueno, llegas en carro primero hasta donde te alcanza el carro, porque ya después hay brechas. Entonces te bajas y tienes que caminar horas para llegar a una comunidad. Entonces llegas a la comunidad y llegas para bendecir a un hermano en una casa, pero ese hermano vive en la punta de un cerro y su vecino está en la otra punta del otro cerro. Entonces tú dirías, pues llego rápido. No, tienes que bajar, es un ratote y subir y otra vez y llegar. Y los hermanos de ahí, lo que él me ha platicado, y alguna vez algunos de los muchachos ya fueron también de aquí a acompañarlo, dice que te ofrecen lo mejor que tienen. Te dan lo mejor que tienen, con gran generosidad. Imagínate. Entonces nosotros aquí debemos de ver y comparar que podemos dar mucho al Señor. Y entonces dice que a pesar de eso ellos rebosaban de abundante alegría, una alegría que sabemos que solamente viene del Señor y que esa alegría desbordaba en gran generosidad. ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos a avanzar, versículos 3 y 4. Dice así la palabra: pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún que mucho más. No solamente dieron lo que podían, dieron aún mucho más, dice, y lo hicieron ¿por qué, hermanos? Palabra muy importante aquí, por voluntad propia. Una de las cosas que ha sucedido actualmente en la iglesia y que tenemos que pedir perdón al Señor como cuerpo de Cristo, me refiero, amén, es el obligar a la gente a dar. No tenemos que obligar a nadie a dar como iglesia, hermano. Yo creo que ustedes han notado aquí en la iglesia que procuramos mucho tener cuidado con eso. ¿Saben por qué? Y quiero ahorita aprovechar para explicarlo. ¿Saben por qué aquí en la iglesia el momento de las ofrendas es, ustedes han visto los canastos, ¿verdad? ¿Y saben por qué lo hacemos en el momento de la oración? Porque no queremos que nadie se dé cuenta de quién está dando y quién no está dando. No queremos caer en ese momento de juicio y decir, ay, mire, ese hermano nunca se para a ofrendar. Hermano, es él y Dios. Ay, no, sí me explico. Por eso lo hacemos de esa manera. Hay iglesias donde, por ejemplo, a veces se pasa de un lado a otro la canasta. No está mal, está bien, pero aquí hemos procurado eso porque no queremos exhibir a nadie. ¿Sabes por qué? Porque es por voluntad propia. Lo que tú ofrendes al Señor y quieras dar al Señor es de acuerdo a tu relación con Él, de acuerdo a tu entendimiento de la gracia y del Evangelio, y es por voluntad propia. Debe de nacer de tu corazón. Y entonces aquí dice Pablo, y lo hicieron por voluntad propia. Y viene algo, ¿están listos para el versículo que viene? Fíjense muy bien lo que dice el 4. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. ¡Wow! O sea que no es solamente, no era gente en Macedonia que daba por voluntad propia, sino que hasta suplicaba por poder apoyar. ¡Qué actitud tan tremenda de servicio! A veces podemos poder tener una actitud donde decimos, se va a hacer tal cosa en la iglesia, ¿verdad? Y, espero que a mí no me pidan nada, ¿verdad? Pues ya si me piden, pues ya doy, pero espero que no me pidan. Y se termina la reunión y hasta corremos, ¿no? Pero aquí dice la Escritura que la iglesia de Macedonia lo hizo por voluntad propia y que suplicaba, es decir, había una pasión en ellos por querer apoyar a la obra. Y estaban ofrendando a los creyentes de Jerusalén, que en ese momento estaban pasando por circunstancias muy difíciles, porque estaban viviendo ya un cierto grado de persecución.
A nosotros tampoco nos ha tocado persecución, amén. Realmente no, hasta ahorita. No nos ha tocado un momento donde realmente nuestra vida está en peligro, todo lo que tengamos, nuestra familia. Sin embargo, aquí la iglesia de Macedonia decidió apoyar y suplicaban por poder apoyar. Y aquí vemos entonces a la generosidad de la iglesia de Macedonia. ¿Qué es lo que sucedía entonces? Pues en primer lugar, daban aún mucho más de lo que podían. Daban aún mucho más de lo que podían. Piénsalo, hermano, y lo quiero manejar, te digo, con mucho cuidado, amén. Porque yo no quiero que se malinterprete y se piense, ay, es que aquí en esta iglesia pues se quieren enriquecer. No, hermano. Gracias al Señor, por gracia del Señor, muchos de los servidores, si no es que todos los servidores que trabajamos aquí en la iglesia, tenemos nuestro empleo. Gloria a Dios. Gloria al Señor, porque de ahí nosotros podemos ser bendecidos. Pero la iglesia requiere también de apoyos, ¿verdad? Le damos gracias a Dios, por ejemplo, que nos ha permitido estar ahora en este local, ¿verdad? Que nos está permitiendo ir preparando todo. En esta semana que viene ya vamos a empezar a instalar nuestra área de café y de cocina acá al lado para que puedan ustedes también. Yo le pido al Señor que el grupo de mujeres pueda tener sus cafecitos para llevar evangelismo, ¿verdad? Todo con el propósito de dar gloria a Dios, amén. Que los jóvenes puedan también ahí tener reunión, los varones, etcétera, etcétera. De eso se trata. Y Dios ha provisto, porque Él es fiel, Él es bueno. Pero como iglesia debemos de aprender a tener una actitud de dar con gozo, de dar con alegría, de dar de una manera en la que digamos, ¿en qué más ayudamos? Con pasión. Amén, hermano. Dice entonces que daban por voluntad propia y veían como un privilegio el ofrendar al Señor. ¿Qué privilegio tan grande veían ellos? ¿Sabes por qué, hermano? Porque entendían perfectamente para quién era eso. ¿Para quién era? Y eso es algo que como iglesia debemos de aprender más y más. Dice el versículo 5 y 6, vamos a avanzar. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Dice así: incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso, muy importante, fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. Nos detenemos en ese versículo. Una de las actitudes que sobresalen en los creyentes de la iglesia de Macedonia es que no daban nada más por dar, no daban nada más porque querían dar, ¿no? Sino porque ellos estaban entregados totalmente al Señor. Cuando tú estás entregado por completo al Señor, va a fluir de ti esa generosidad, sin duda. Y tenemos entonces ese orden, porque lo que dice aquí Pablo es que incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque ¿qué fue? Su primer ¿qué? Paso. ¿Su primer paso fue dar económicamente? No. Su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a la obra, porque cuando se refiere a nosotros, se refiere precisamente a Pablo y se refiere a Tito y a los que apoyaban en la obra con Pablo, que los hemos mencionado anteriormente. Se entregaron al Señor, se entregaron al ministerio. Eso es lo primero, ese es el orden primero que debemos de seguir. Y dice aquí, tal como Dios quería. Mira, te voy a decir algo, porque ese es el otro lado de la moneda, amén. Hay quienes piensan que por dar económicamente se están ganando el cielo. Eso no es bíblico, amén. No es bíblico, no podemos ganarnos el favor del Señor porque ofrendamos mucho, hermano. No, no. Dios lo que quiere es nuestra vida entera, nuestro corazón, nuestra alma. Es lo primero que Él quiere. Lo que surja a partir de eso en generosidad para el Señor y para su obra, pues esa parte. Pero Él lo que quiere primeramente es que tú y yo nos entreguemos a Él. Sin embargo, va muy de la mano aquí el aspecto de que si tú estás entregado al Señor, si tú estás buscándole de todo tu corazón, va a surgir de ti generosidad. Va a surgir de ti esa generosidad. Versículo 6. Así que le hemos pedido a Tito, que los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. Aquí había pasado algo con los corintios, ellos se habían comprometido a ofrendar, habían ya comenzado a dar ciertas ofrendas para iglesias en necesidad, para apoyar también a Pablo, para apoyar a otros que apoyaban el ministerio de Pablo, pero se detuvieron.
¿Por qué se detuvieron? Por los problemas que se empezaron a ver dentro de la iglesia o que ellos comenzaban a detectar, que hemos hablado ya, amén. Problemas tales como, por ejemplo, que decían, no, es que Pablo no predica como Apolos, ¿verdad? No, es que Pablo lo que nos ha enseñado no es lo adecuado, etcétera, etcétera. Una serie de problemas. Y luego tenían divisiones internas, ¿recuerdan también eso, verdad? Y había algo muy tremendo dentro de la iglesia de los Corintios. Había pecados muy fuertes que tenían que ver con sexualidad incluso. Todo esto estaba afectando a la iglesia de los Corintios. Y esto había detenido la generosidad de la iglesia. ¿Qué te quiero decir con esto? Una iglesia dividida, una iglesia donde hay pecado, una iglesia donde hay circunstancias de quejas, de críticas, etcétera, etcétera, difícilmente va a ser una iglesia generosa. Difícilmente. Porque de todo va a estar quejándose y su pecado mismo la va a tener apartada de la voluntad de Dios. Recuerda eso. La realidad es que el pecado nos aparta de estar atentos a la voz de Dios. Porque estamos en la carne, estamos insistiendo en el pecado, estamos en la carne y el Espíritu nos habla pero no entendemos porque estamos fuera de la voluntad de Dios. Y entonces olvídate de ser una iglesia generosa. Pero ahorita que hemos visto que en este momento de 2 de Corintios, ya en este capítulo 8, nos damos cuenta cómo la iglesia de los Corintios había agarrado la onda, ¿verdad? Como decimos, había comenzado a entender, había comenzado a darse cuenta de sus errores, de sus faltas, y se había puesto ¿cómo decirlo?, a cuentas con el Señor. Y por eso Pablo ahí ya aprovecha para decirles, ¿se fijan el orden que va llevando Pablo por obra del Espíritu Santo? Amén. Primero trata de exhortarlos, después se da cuenta, verifica que la exhortación haya estado ahí y enseguida ya va a los siguientes pasos. Y este siguiente paso fue, entonces ahora hermanos, yo les he mandado un recadito con Tito para que comiencen una vez más también ustedes a ofrendar. Una iglesia que está bajo la voluntad del Señor es una iglesia que sabe ofrendar. Amén. Es una iglesia que sabe dar al Señor. Es una iglesia que está bajo la voluntad del Señor. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque parte de lo que es el cristianismo tiene que ver con dar. Dice la Escritura en el versículo icónico de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Que dio. Que dio. O sea, no nada más dijo, pues sí los amo, pues háganse bolas, pero los amo. ¿Verdad que no? Dio. Y no dio cualquier cosa. ¿Qué dio? A su único hijo. Y sabemos por lo que nos dice el Evangelio mismo de Juan en el capítulo 1, que es Dios mismo, que descendió. Y vimos su gloria, habitó entre nosotros, dio lo mejor, dio su vida. Esa misma temática, ese mismo tono, como creyentes debemos de vivirlo. Dios nos ha dado. ¿Qué le estás dando tú a Él? ¿Qué le estás dando a tus hermanos? ¿Qué le estás dando al ministerio? Tenemos que darle al Señor. Día a día, yo te lo aseguro, Dios te da de su gracia, te da de su perdón, de su misericordia. La paciencia de Dios está en tu vida. Yo no sé si tú la puedas ver, yo la veo en mi vida. Yo veo diario la gracia, la paciencia de Dios sobre mi vida. Y veo que no se cansa de hacerlo. ¿Qué estás dando tú? Y eso es lo que Pablo entonces ahora les dice a los corintios con tanto amor que les ha hablado, pero con tanta asertividad. Y les dice entonces ahora que le diga a Tito que los aliente a que comiencen a dar, que puedan dar una vez más. Pero aquí va a dar una vueltita un poco interesante Pablo. ¿Estamos listos para lo que viene? Muy bien. En el versículo 7 sucede algo muy interesante, porque parecía ser que los corintios eran sobresalientes en casi todo. Fíjense lo que dice aquí. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, qué padre, ¿no? Una iglesia que sobresalga en tantas maneras, amén. Dice, en su fe, en sus oradores talentosos, porque bueno, ya nos quedó claro que tenían oradores talentosos como Apolos, era un orador talentosísimo. En su conocimiento, era una iglesia que sabía mucho. De hecho era parte del problema, que comenzaron a saber tanto que empezaron a poner en juicio al pobre Pablo. Imagínense a dónde puede llevar también eso. Pero entonces aquí Pablo comienza a hablar de eso. Dice,
sobresalen en su fe, en sus oradores talentosos, en su conocimiento, en su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, ¿verdad? Ahí también habla él, pero del amor que él les da a ellos. Entonces ahí dice Pablo, ustedes son bien sobresalientes, pero quiero que también, ¿qué? Sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Qué bueno que tomes todos los cursos de la Escuela Bíblica de Coinonía. Gloria a Dios. Qué bueno que vengas con ánimo hoy y los esperamos a todos y a sus amigos hoy a las 6:30 al evento de Navidad. Vengan, por favor. Qué bueno que vengas. Qué bueno que convivamos, que podamos sobresalir en todas estas cosas. Gloria a Dios. Pero aquí Pablo les menciona algo a los corintios y les dice, así también quiero que sobresalgan en ese acto bondadoso de ofrendar. ¿Verdad que sí es clara la escritura? Yo no entiendo por qué todavía en la actualidad hay cristianos que les cuesta tanto ofrendar al Señor. Yo no entiendo. Yo no entiendo cómo no alcanzan a ver la gracia de Dios que han recibido en su vida y que se aferran tanto a su dinero, hermanos, en vez de dar al Señor. Lo digo con mucho cuidado y amor en el Señor. Amén, hermano, pero tengo que decirlo. Porque entonces ahí hay una lucha realmente, no ha habido una entrega total. Y te lo digo con mucho cuidado también, no te estoy diciendo como desgraciadamente sucedió, no estoy diciendo que vendas tu casa ni que vendas tu carro y lo regales aquí a la iglesia. No, hermano, no. Estoy diciendo que aprecies lo que Dios te ha dado y entonces cuando el Espíritu Santo te hable y te diga ofrenda, no te resistas. Porque yo creo que nos habla el Espíritu, amén. Y nos hace sentir incluso las necesidades de alguien. Te voy a platicar un par de historias, amén. ¿Puedo platicarte un par de historias personales? Yo sé que luego las historias personales, pues, no, obviamente no es algo que esté hablando aquí es expresivamente de la Escritura, pero se apega. Hubo un tiempo en que Azu y yo apoyábamos a un joven en una iglesia donde servíamos con los jóvenes y cada mes le apoyábamos por unas clases de música que él tomaba. Pero de esas veces donde se te acabó la quincena porque surgieron cosas, ya no tenía yo el dinero para apoyar a ese muchacho. Entonces me acuerdo que estábamos en la iglesia y ya estaba terminando la reunión y yo le dije a Azu, ahorita que termine nos vamos de volada. Para que no nos vaya a ver este muchacho, ¿verdad? Ya después nos ponemos en contacto con él. Y yo traía justo la cantidad que le dábamos cada mes. Era lo único que traía. Pero yo estaba pensando, pues es que es para comer y lo que falta, ¿no? ¿De qué la quincena? Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, quédate, tienes que quedar y dale eso que tienes. Y yo dije, no. Entonces, bueno, yo desobedientote, ¿verdad? Por eso les digo que la gracia de Dios, me empecé a querer salir. Lo que no me di cuenta es que el Espíritu Santo pues ya me había aventajado, ¿no? Entonces cuando yo me empecé a querer salir, que se me atraviesa este hermanito que queremos mucho, se me atraviesa. Y se me quedó viendo, porque ya sabía que era cuando yo le daba ese dinero, ¿no? Y yo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Y así con la mano, así que como que algo me agarraba la billetera, ¿verdad? Pero mira, ¿qué me está diciendo el Señor? Haz lo que te estoy pidiendo que hagas. Agarro y digo, sí, ¿verdad? Yo todavía así como haciendo, ¿verdad? De veras, ¿verdad? Lo de la mensualidad. Entonces ya abro la billetera, saco ese billete que era lo que yo le apoyábamos y se lo entrego. Y ese fue bendecido, gloria a Dios. No te estoy diciendo que eso te va a pasar, te estoy animando que por eso lo hagas, amén, pero ahí te va. No pasaron ni 5 minutos. Cuando alguien se acercó, alguien que, nunca realmente pues, se acercaba mucho con nosotros, se acerca y me dice, oye Alex, te quiero decir algo, ven, ¿tienes tiempo? Sí, ¿qué pasó? Mira, es que el Señor me puso en mi corazón que te diera esto. Mira, de veras, espero no me malinterpretes, ¿ok? Pero era 3 veces lo que yo le había dado a este joven. Y yo de tacaño. En otra ocasión, te voy a platicar una segunda. En otra ocasión, cuando ministrábamos en un ministerio de alabanza, y nos tocó ir a ministrar en un evento importante, donde había un hermano que se llama, Joe Rosas, y él es un hermano puertorriqueño que tiene ministerio de centros de rehabilitación en el país. E hizo un evento muy grande, es un evento donde estuvo Jesús Adrián Romero, estuvimos nosotros y otras personas. Al finalizar este evento, el hermano Joe Rosas es muy bueno para pedir ofrenda.
Híjole, es muy bueno para pedir ofrenda. Entonces necesitaban un refrigerador para uno de los centros de rehabilitación. Entonces pasa al frente y dice, hermano, yo quiero que ofrendes, y órale, y échale, y así es bien insistente. En ese tiempo, porque ya estoy hablando de mucho tiempo, me acuerdo que yo traía nada más así lo justo, porque regularmente cuando íbamos a algún evento, como ahora los jóvenes lo hacen, cuando íbamos a un evento y terminábamos, nos íbamos a taquear. Entonces ya nada más traía lo de los tacos. Nada más traía eso. Entonces el hermano empezó, y por favor ayúdanos, mira que... No, y el hermano con justa razón pidiendo ese apoyo. Igual el Espíritu me volvió a decir, da lo de los tacos. Y yo, no puede ser, Señor, pues luego ¿qué vamos a cenar? ¿Qué voy a cenar? Ya estaba pensando en los tacos de lengua y de cabeza y todo. Y entonces, pues también el Señor te mueve. Saqué la billetera, ¿verdad? Igual no con mucha alegría como los macedonios. Y ya puse eso que tenía. Nosotros íbamos a ir a una taquería, ¿verdad? Una taquería normal. También no te voy a alargar la historia. Llegó un hermano que estaba ahí en la reunión y nos dice a todos los del grupo, yo los quiero llevar a cenar. Vénganse por favor, quiero llevarlos a cenar. Nos llevó a cenar, hermano. Y igual, fue una cena que mucho mejor que la que hubiera sido de unos tacos. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Igual repito, no te estoy diciendo, porque a lo mejor muchos vamos a ir con esa intención, ¿verdad? Voy a ofrendar entonces para que el Señor me dé más. El Señor ya nos dio bastante, pero el Señor sabe de nuestras necesidades. Y entonces al saber el Señor de nuestras necesidades, Él va a cuidar de lo que necesitemos, obviamente. Él va a proveer de todo lo que vayamos nosotros necesitando. Él es así de bueno con todos nosotros. Por eso aquí dice Pablo al final del versículo 7, también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Versículo 8, fíjense cómo les menciona Pablo, muy importante. No estoy ordenándoles que lo hagan. ¿Se fija cómo específicamente menciona eso Pablo? No se lo estoy ordenando. Porque digo, yo creo que ya conocía a los corintios, ¿verdad? También como eran de sensibles, ¿verdad? Entonces yo creo que decía, no me vayan a decir que uy, ahora Pablo nos está ordenando que... No, espera. No les estoy ordenando que lo hagan, pero pongo a prueba que tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Dice, pero pongo a prueba, voy a repetirlo, perdón, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. ¿Sabes qué está diciendo aquí Pablo en otras palabras? Muy sencillo, de manera implícita. Miren, corintios, si los macedonios dan, que tienen tan poco, ¿ustedes qué están esperando? ¿Sí lo alcanzamos a entender así? Es lo que Pablo le está diciendo en palabras mexicanas, ¿verdad? O sea, pues si aquellos no tienen y dan, y ustedes y dan con gozo y con alegría al Señor, y ustedes, pues ¿qué esperan? Es lo que Pablo les dice. Entonces el versículo 9 dice, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Hoy en la tarde vamos a tener una pequeña representación de eso, ¿verdad? Ya aquí prepararon el pesebre, ¿verdad? Los muchachos y todo, ¿verdad? Es lo de la obra para el rato. Y el Señor vino a nacer de una manera muy humilde. Dejó su gloria. Mira, el Señor es el dueño del universo, de todo lo que tú conoces y entiendes y de lo que no conoces y no entiendes. Y Él dejó su gloria. Dice que no, la Escritura dice que no se aferró, como a veces nosotros nos aferramos. Amén. Dice, no se aferró, sino que Él se entregó por nosotros. Y entonces Pablo les dice, ustedes conocen esa gracia. Yo quiero tomar esa pregunta y compartirla con ustedes en el amor del Señor. No me contesten, piénselo, mediten en esto. ¿Conocen la gracia del Señor? ¿Han vivido la gracia del Señor, esa gracia generosa para sus vidas? Piénsalo. Piénsalo, porque si tú has vivido esa gracia del Señor, entonces, hermano, no te va a costar nada de trabajo ofrendar al Señor. Amén. Porque hemos vivido esa gracia de Dios y hemos visto el ejemplo mejor de todos los ejemplos, que fue el Señor Jesucristo.
que vemos en estos versículos, puntos muy prácticos y claros. Primero, no damos por orden de ningún ser humano, hermano, amén. Mira, yo te voy a decir algo aquí desde el púlpito, amén. Si un día aquí algún líder de la iglesia, empezando por este que te habla, te ordena dar un dinero, sal corriendo de aquí. Porque eso no es lo que Dios quiere. No es una orden que ningún ser humano deba expresar, decir, tú tienes que dar. Mira, te voy a decir algo, hay iglesias que sí lo hacen, incluso hay iglesias que llevan y no específicamente la iglesia cristiana, ¿verdad? Pero hay algunas religiones que llevan hasta un control y te visitan a tu casa, ¿eh? Y llegan a tu casa y te dicen, ay, qué gusto saludarle, venía a saludarlo, pero también vengo por su dinero. Y llevan un control así bien específico. Imagínate. Pero aquí vemos entonces que no es el dar por orden de ningún ser humano, sino que damos porque entendemos lo que el Señor nos ha dado y entendemos que la obra requiere de recursos económicos. Amén. Yo te voy a decir algo y te lo comparto en el amor del Señor. Amén. Mira, cuando nuestro querido hermano David, y que yo creo que el Señor nos va a permitir hacerlo, cuando nuestro querido hermano David se vaya, ¿verdad? Y obviamente vaya a tener una familia y todo, en su momento él es un hombre joven, ahora soltero, pero estamos rogando al Señor arduamente que se case, que se llegue a casar. Porque no es lo mismo un misionero soltero que un misionero casado, ¿eh? Pregúntale a Michael David en su momento. Pero más o menos el costo mensual para que él y en un momento dado llegue a estar con su familia, pero estamos hablando de 3 años, no sabemos, ¿verdad? Es alrededor de $900 al mes. Sí. Y no estamos acostumbrados a eso, ¿verdad que no? Ya vi que hicimos caras. Porque a lo mejor algunos dijeron, pues va a ganar más que yo, entonces me voy de misionero. Pero es que estamos tristemente acostumbrados a que el misionero sufra. Que el misionero tenga que pasar hambres. Porque es misionero, pues tiene que pagar el precio. Que el misionero no tenga vestido para su esposa y para sus hijos, ni zapatos. No, es que pues son misioneros, están... No. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Sí, hermanos? Es muy importante. Ahora imagínate, ayer al ver el video del hermano Jorge Verwer, de verdad me impresioné, porque él mueve precisamente un ministerio de misiones, ¿verdad? Tiene un par de barcos que se llaman Logos, aunque él ya está retirado realmente, él tiene 80 y tantos años ahorita. Pero cuando yo escucho 6,000 personas sirviendo en este ministerio de tiempo completo, no, pues no. Si con David estamos dando pasos de fe, ¿verdad, mi David? Pero imagínate, ¿verdad? Nos falta fe a veces, ¿sí? Pero tenemos que ir hacia esa fe. Y aquí hay varios ministerios, no solamente hablando de David, ¿verdad? Ahorita que veo aquí a Luz, me recuerdo de Luz, ella trabajó mucho tiempo con un ministerio con médicos, ¿verdad? Iban con médicos y llevaban la palabra y ayudaban a las personas. Todo ese tipo de cosas requiere recursos. Los ministerios que a veces llegan a ser de comedores, de orfanatos, de todo eso requieren recursos, hermano. Y tú y yo, si amamos al Señor, te voy a decir algo, no debemos de temer a eso, no debemos decir, ay, ¿y qué vamos a hacer con el dinero? ¿Y qué van a decir? No, hermano, porque es para el Señor. A mí me impacta mucho el ministerio también de nuestro hermano que conocemos también, el pastor Gilberto Rocha, ¿verdad? Allí en Calacuaya, en el Estado de México. Él nos platicaba que tienen alrededor de 100 personas en nómina. Es una iglesia muy grande, ¿verdad? Son como 10,000 miembros, tienen universidad, tienen escuela. Ahora que fue lo de la pandemia, repartieron toneladas de despensa. Toneladas. ¿De dónde crees que viene eso? De la gente, nuestros hermanos en Cristo que han entendido la generosidad de Dios y se desprenden. Se desprenden. Y yo quiero decirte algo porque me atrevo a hacerlo en fe. Yo creo que el Señor nos puede llevar a cosas así. Porque hemos visto su fidelidad. Ahora que fue también la pandemia, por la gracia de Dios pudimos también regalar despensas en el inicio cuando estuvo más fuerte la situación. Y por la gracia de Dios han podido apoyar a algunos hermanos que han pasado por situaciones complicadas por la gracia de Dios. Es la gracia del Señor, amén, la que nos sostiene. Es Él el que nos ayuda. Entonces damos no por orden de ningún ser humano, ¿verdad? No por orden de ningún ser humano. Damos por el ejemplo de otros y amor a otros, amén.
Si vemos que hay hermanos en la fe que pueden dar, nosotros también con el amor y la ayuda que el Señor nos da. Y finalmente aquí damos por el mayor ejemplo de dar, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos entrando aquí a la recta final. Versículo 10 dice así: este es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo, que era lo que ya mencionábamos, como la iglesia de los Corintios ya había iniciado, pero se había detenido. Versículo 11 y 12. Ahora deberían terminar lo que comenzaron, que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Amén. ¿Te das cuenta por qué te digo que obviamente ten cuidado cuando alguien te diga vende tu casa? No, ten cuidado. Ten cuidado cuando alguien te diga vende tu carro, ¿verdad? Y a lo mejor es lo que usas obviamente para tu trabajo, o sea, y tu familia, ten cuidado. Pero puedes dar en proporción. Y cuando hablamos en proporción, no te estoy hablando también, entonces da lo mínimo necesario. No dice esto aquí, ¿verdad que no? Dice en proporción de lo que tienes. En pocas palabras, hermanos, si eres una persona que recibes mucho económicamente por gracia de Dios, ¿cuál es la proporción que debes de dar? Mucha. Nos quedamos todos muy serios, ¿eh? Obviamente, si tú eres una persona que no recibes un salario muy alto, el Señor no va a esperar a que des mucho, hermano. Pero aquí dice que des de corazón, que des con entusiasmo. Hay una iglesia, no digo que así le vamos a hacer, nadie se me asuste. Pero hay una iglesia donde en la hora de la ofrenda comienzan a tocar y pasan todos los hermanos danzando y bien contentos a echar su ofrenda. Con entusiasmo, ¿verdad? Pero el punto es de tu corazón. Realmente si estás agradecido. Entonces lo que damos es ¿cómo? Es proporcional a lo que tenemos. Es bien recibido si es con entusiasmo, dando según lo que tenemos. Así es como debemos nosotros de dar. Versículo 13. Claro, dice Pablo, con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Ahí lo deja muy en claro Pablo, amén. Es decir, si tú te vas a desprender de algo y eso va a dificultar tu vida, entonces no te debes de desprender de eso, amén. Pero sí debe de haber igualdad en el sentido de que Dios llama a todo su pueblo a dar. ¿Cuántos de aquí hemos sido llamados por la gracia del Señor al Evangelio? Amén. Los 3, 4 que dijeron amén, gloria a Dios, que son salvos. Pero eso mismo, el ser llamado al Evangelio, es un llamado a dar. Es un llamado a dar. El Señor Jesucristo dijo que era mejor dar que recibir. Y nos ha llamado a eso, a dar. Versículo 14 y 15, con estos terminamos. Dice así: ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante, ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera habrá igualdad. Como dicen las Escrituras, a los que recogieron mucho, nada les sobraba, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Este último versículo y esta última parte del versículo hace referencia a lo que sucedió cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y recibía el maná. ¿Te acuerdas cuando recibía el maná? ¿Qué pasaba cuando recibía el maná? Dios les había dicho que tomaran ¿qué? Lo que ocupaban para el día. ¿Qué pasaba si tomaban de más? Se echaba a perder. Que había uno que otro, ¿verdad? Que, ay no, pues agarra de más por si las dudas. Dios les ha dicho, agarra lo que ocupas para hoy. Dios sabe qué es lo que necesitamos. Dios sabe qué es lo que necesitamos. Dice que los que recogieron mucho nada les sobraba. ¿Qué quiere decir? Pues lo que pensaban ellos que iban a tener de más, se les echaba a perder. Porque habían tenido lo que ya ocupaban. Y si los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Es decir, los que habían recogido para el día, era suficiente. Y el siguiente día Dios volvía a enviar maná.
y recogían lo que tenían que recoger. Y entonces esto se refiere aquí Pablo. Pero entonces a los corintios les dice, ustedes tienen abundancia, entonces si tienen abundancia, den. Porque algún día puedes tú también necesitar. Y si entendemos la iglesia de Cristo, que tenemos que ayudar a los que están en necesidad, entonces también podremos ser ayudados. Yo creo que muchos de los que estamos aquí, por la gracia del Señor, en momentos complicados, Dios ha movido las manos de hermanos en Cristo para ayudarnos. Amén. Yo puedo decirte que sí y que no una vez, muchas veces nos ha pasado a mí y a Aso. Y vemos la mano misericordiosa y milagrosa del Señor proveyéndonos. Que el Señor nos ayude a comprender todo lo que Él nos ha dado y que en base de eso aprendamos a darle a Él. Amén. Cierra sus ojos, vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias, primeramente por todo lo que tú nos has dado, Señor. Lo más importante, nos has dado salvación, nos has redimido, nos has comprado, Señor. Somos ahora tuyos, somos de tu pertenencia, Señor, y hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Gracias, te damos gracias, Señor. Dele gracias al Señor porque Él lo ha comprado, porque usted es parte del pueblo de Dios. Te damos gracias, Señor. No tenemos cómo expresar nuestra gratitud a ti. Señor, en esa misma manera, te queremos pedir humildemente que nos llenes con tu Espíritu Santo y nos des la fe, la convicción, para poder también dar con entusiasmo y con generosidad y poder siempre estar anhelando bendecir, Señor, tu obra. Ayúdanos, Señor. Y ayúdanos, Señor, también a ser sabios en el manejo de todos los recursos económicos. Líbranos, Señor, de utilizar esos recursos de mala forma, de utilizarlos de una manera en que no te agrade a ti. Líbranos de eso, Señor, por favor. Y ayúdanos a agradarte, Señor, porque un día nos queda claro también que te entregaremos cuentas, Señor, de lo que nos diste. Ayúdanos a no establecer juicios, Señor, sino simplemente ser obedientes a ti, Señor, y poder dar a tu obra y poder ser buenos administradores de lo que tú nos provees. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Y todos decimos, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos.